El marido pensó que ganaría todo, pero la esposa era la única heredera legal. El aire acondicionado de la oficina ejecutiva del piso 32 del edificio corporativo más moderno de Guadalajara funcionaba a toda potencia, pero aún así, Carmen Morales sentía cómo el sudor frío le recorría la espalda mientras esperaba sentada en una de las elegantes sillas de cuero italiano frente al imponente escritorio de caoba de su esposo. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la perla de Occidente, pero Carmen no podía concentrarse en la belleza de la ciudad que había visto crecer junto a Alejandro durante los últimos 16 años. Alejandro Morales, o don Alejandro, como preferían llamarlo sus empleados, revisaba unos documentos con la misma frialdad calculadora con la que había construido su imperio textil. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética gracias a su entrenador personal, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel importado y un traje Armani que costaba más que el presupuesto mensual que le daba a Carmen para los gastos del hogar. Carmen finalmente levantó la vista. Sus ojos color miel que una vez la habían enamorado ahora la miraban con una indiferencia que le helaba la sangre. He estado pensando mucho sobre nuestro matrimonio y he llegado a una conclusión inevitable. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. Durante las últimas semanas había notado la creciente distancia de Alejandro, las llegadas cada vez más tardías a casa, las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, pero había preferido pensar que se trataba de estrés laboral. ¿De qué hablas, Alejandro? Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. Mira, seamos realistas. Alejandro se reclinó en su silla ejecutiva y entrelazó los dedos sobre su estómago plano. Cuando nos casamos, éramos diferentes personas. Yo era un contador recién graduado con sueños, y tú, bueno, tú eras una chica bonita de una familia humilde que apenas había terminado la preparatoria. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Recordó perfectamente aquel día de hace 16 años, cuando conoció a Alejandro en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Ella estaba estudiando la carrera de trabajo social en el turno nocturno porque durante el día trabajaba como secretaria en una pequeña empresa para ayudar a su familia. Alejandro, estudiante de contaduría, se había acercado a pedirle ayuda con un proyecto sobre problemáticas sociales. Durante todos estos años, continuó Alejandro con voz pausada, como si estuviera explicando una estrategia de negocios. Tú has sido una esposa dedicada y una madre ejemplar. No voy a negarlo. Pero ahora mis necesidades han cambiado, Carmen. Mi círculo social se ha expandido. Mis responsabilidades empresariales requieren de una compañera que pueda desenvolverse en ciertos ambientes sofisticados. ¿Ambientes sofisticados? Carmen se incorporó en su asiento, sintiendo cómo la confusión se mezclaba con una creciente indignación. ¿Te refieres a esas cenas con empresarios pretenciosos, donde las esposas solo hablan de sus cirugías plásticas y sus viajes a Europa? Exactamente. Alejandro asintió sin el menor rastro de vergüenza. Esas cenas son fundamentales para mis negocios. Necesito una esposa que pueda hablar de arte, de política internacional, que tenga estudios universitarios, que sepa idiomas. Tú sigues siendo la misma mujer sencilla que conocí, y eso ahora representa un obstáculo para mi crecimiento profesional. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Carmen, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por contenerlas. No le daría a Alejandro la satisfacción de verla llorar. ¿Un obstáculo?, repitió con voz temblorosa. ¿Eso soy para ti después de 16 años? Después de haber dejado mi carrera para apoyarte cuando apenas ganabas lo suficiente para pagar la renta de nuestro primer departamento, después de haber trabajado contigo codo a codo en la primera fábrica, cuando no teníamos dinero ni para contratar empleados. Alejandro suspiró con impaciencia, como si Carmen fuera una niña caprichosa que no entendía las complejidades del mundo adulto. Carmen, por favor, no dramatices. Obviamente agradezco todo lo que hiciste en el pasado, pero estamos hablando del presente y del futuro. He tomado una decisión, y espero que la entiendas. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron sobre Carmen como una losa de concreto. Durante un momento, el mundo pareció detenerse.
El murmullo del aire acondicionado, el ruido del tráfico 32 pisos abajo, todo se desvaneció hasta que solo existió el eco de esas 4 palabras. Quiero el divorcio. ¿Divorcio?, susurró. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de Sofía, de Miguel y de Renata? Por primera vez durante la conversación, Alejandro mostró una ligera incomodidad al mencionar a sus 3 hijos. Sofía de 15 años, Miguel de 12 y Renata de 9. Los niños estarán bien, respondió evitando su mirada. Obviamente seguirán siendo mis hijos, y los veré regularmente, pero es mejor que crezcan en un ambiente donde vean a su padre exitoso y feliz, no en un hogar donde sus padres se soportan por obligación. ¿Nos soportamos por obligación? Carmen se puso de pie, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. ¿Eso es lo que ha sido nuestro matrimonio para ti? ¿Una obligación? Carmen, siéntate y hablemos como adultos civilizados. Alejandro también se levantó, su altura imponente proyectando una sombra sobre ella. He contratado a los mejores abogados de Guadalajara para que esto se resuelva de la manera más rápida y eficiente posible. Obviamente me haré cargo de que tengas lo necesario para vivir dignamente. ¿Lo necesario? Carmen sintió como si estuviera en una pesadilla. Alejandro, yo ayudé a construir este imperio. Trabajé a tu lado día y noche durante los primeros años. Cuando no teníamos dinero para contratar una secretaria, yo llevaba la contabilidad. Cuando no podíamos pagar un contador, yo aprendía a hacer las declaraciones de impuestos. Yo sugerí expandirse al mercado de uniformes escolares cuando tu socio quería enfocarse solo en ropa casual. Y por eso te estoy agradecido. Alejandro regresó a su asiento con aire condescendiente. Pero, seamos honestos, Carmen. Todas esas fueron ideas básicas que cualquier persona con sentido común habría tenido. El verdadero crecimiento de la empresa comenzó cuando contraté profesionales reales, cuando establecí contactos serios en el sector empresarial. Carmen se sintió como si Alejandro la hubiera abofeteado. Cada palabra era una puñalada directa a su autoestima, a los sacrificios que había hecho, a los sueños que había postergado por construir una familia con él. Además, continuó Alejandro mientras abría uno de los cajones de su escritorio, tenemos que ser realistas sobre la situación legal. Tú no tienes estudios universitarios, no tienes experiencia laboral reciente, no tienes propiedades a tu nombre ni ingresos propios. En términos legales, eres completamente dependiente de mí. Sacó una carpeta manila y la colocó sobre el escritorio. Mi abogado, el licenciado Sebastián Vega, ya preparó todos los documentos necesarios. Es el mejor abogado de divorcios de Jalisco. Ha manejado casos de empresarios mucho más importantes que yo. Según él, considerando las circunstancias, lo más conveniente es que tú te quedes con una pensión alimenticia modesta y yo mantenga el control de todos los bienes empresariales y propiedades. Carmen abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente los documentos legales, llenos de términos complicados que apenas entendía, pero algunas cifras saltaron a la vista inmediatamente. La pensión mensual que Alejandro proponía era ridícula, comparada con el estilo de vida al que estaba acostumbrada la familia, y no incluía ninguno de los bienes que habían adquirido durante el matrimonio. Esto es una burla, murmuró. Esta cantidad no alcanza ni para pagar la colegiatura de los niños en el colegio privado donde estudian. Bueno, obviamente tendrán que adaptarse a nuevas circunstancias. Alejandro se encogió de hombros. Hay excelentes escuelas públicas en Guadalajara. Será una buena oportunidad para que aprendan el valor del dinero y no crezcan tan mimados. Carmen cerró la carpeta de golpe, incapaz de seguir leyendo. No voy a firmar esto, declaró con más firmeza de la que sentía. Alejandro suspiró y miró su reloj Rolex con impaciencia. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Consulté con 3 abogados diferentes y todos coinciden. Considerando que no contribuiste económicamente al matrimonio durante los últimos 10 años, que no tienes formación académica ni profesional, y que yo soy quien genera todos los ingresos familiares, esta propuesta es más que generosa. Se acercó a ella y por un momento Carmen pensó que tal vez la iba a abrazar, que tal vez todo esto era una pesadilla de la que iba a despertar, pero Alejandro simplemente tomó la carpeta y la puso de nuevo frente a ella. Además, agregó con voz más dura, si decides contratar a un abogado y hacer esto un proceso contencioso,
Mis abogados están preparados para demostrar que no eres una madre adecuada para tener la custodia completa de los niños. Carmen sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Qué dijiste? Escúchame bien. Alejandro se inclinó sobre el escritorio, su rostro ahora mostrando una expresión que Carmen nunca le había visto. Durante años has mostrado signos de inestabilidad emocional. Los berrinches cuando no te doy suficiente dinero para tus gastos personales, las crisis de llanto sin motivo aparente, tu tendencia a aislarte socialmente. Eso no es verdad. ¿No es verdad? Alejandro sonrió fríamente. Tengo testigos que pueden declarar sobre tu comportamiento. Mi secretaria, Patricia, puede testificar sobre las veces que me has llamado gritando histéricamente al trabajo. El doctor Ramírez, nuestro médico familiar, tiene registros de todas las veces que te ha recetado ansiolíticos. Carmen se dio cuenta, con horror, de que Alejandro había estado planeando esto durante mucho tiempo. Cada detalle que mencionaba tenía una explicación lógica. Las llamadas histéricas eran momentos de frustración legítima cuando él cancelaba planes familiares importantes. Los ansiolíticos se los había recetado el doctor después de que desarrollara ansiedad por las constantes ausencias de Alejandro y su creciente frialdad. Además, continuó Alejandro implacablemente, mis abogados pueden argumentar que los niños necesitan un ambiente estable y próspero para su desarrollo. Yo puedo proporcionarles educación privada, actividades extracurriculares, viajes educativos. ¿Tú qué les puedes ofrecer? ¿Una vida de limitaciones económicas mientras buscas un trabajo para el cual no tienes calificaciones? Carmen se dejó caer nuevamente en la silla, sintiendo cómo se desplomaba todo el mundo que conocía. No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que él la estaba amenazando con quitarle también a sus hijos. Por supuesto, Alejandro endulzó su voz. Si aceptas mis términos sin problemas, esto no será necesario. Los niños pueden pasar fines de semana contigo, y yo seré generoso con los gastos adicionales cuando sea necesario. Pero si decides pelear, bueno, mis recursos son prácticamente ilimitados comparados con los tuyos. En ese momento, Carmen recordó vívidamente el día que conoció a Alejandro 16 años atrás. Él había sido tan diferente entonces, humilde, trabajador, lleno de sueños pero también de inseguridades. Le había confesado que se sentía intimidado por los compañeros de clase que venían de familias adineradas, que a veces se cuestionaba si tendría lo necesario para triunfar en el mundo de los negocios. Carmen había sido su refugio emocional durante esos años de construcción. Había sido ella quien lo consolaba después de las reuniones difíciles con inversionistas. Ella quien lo animaba cuando los primeros contratos se caían. Ella quien trabajaba sin descanso para mantener a flote tanto la casa como el naciente negocio. Y ahora, ese mismo hombre al que había amado y apoyado incondicionalmente, la miraba como si fuera un obstáculo desechable. ¿Hay alguien más?, preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Alejandro no respondió inmediatamente, pero su ligero sonrojo fue respuesta suficiente. Carmen, eso no tiene relevancia para... ¿Quién es?, insistió, sintiendo como una nueva oleada de dolor y traición la invadía. Si insistes en saberlo, es Patricia, mi secretaria ejecutiva. Es una profesionista. Tiene maestría en administración de empresas. Habla 3 idiomas y entiende perfectamente las exigencias de mi mundo empresarial. Patricia. Carmen la conocía bien. Una mujer de 28 años, rubia, delgada, siempre impecablemente vestida con trajes de diseñador. Carmen había notado cómo Alejandro la mencionaba cada vez más frecuentemente en las conversaciones familiares, siempre destacando su inteligencia, su eficiencia, su visión estratégica para los negocios. ¿Desde cuándo?, murmuró. Eso realmente no importa. Alejandro cerró la conversación con un gesto de la mano. Lo importante es el futuro, no el pasado. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su matrimonio había terminado, probablemente desde hacía meses o tal vez años, y ella había sido la última en enterarse. Peor aún, el hombre con el que había compartido más de la mitad de su vida adulta la consideraba tan insignificante
que ni siquiera se había molestado en ocultar su infidelidad. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Por supuesto. Alejandro consultó nuevamente su reloj. Te doy una semana para consultar con un abogado si así lo deseas. Pero te sugiero que no malgastes dinero en honorarios legales. Mi propuesta no va a cambiar. Y como te expliqué, tengo recursos más que suficientes para una batalla legal prolongada. Carmen se puso de pie lentamente, sintiendo como si tuviera 100 años en lugar de 38. Tomó su bolsa, una modesta cartera de piel que contrastaba dramáticamente con el lujo que la rodeaba en esa oficina. Una cosa más. La voz de Alejandro la detuvo cuando ya se dirigía hacia la puerta. Prefiero que no les digas nada a los niños hasta que hayamos resuelto todos los detalles legales. No tiene sentido alterarlos innecesariamente. Carmen se giró para mirarlo una última vez. El hombre sentado detrás de ese escritorio millonario ya no era el Alejandro del que se había enamorado, sino un extraño cruel que había aprendido a valorar más el dinero y el estatus social que a las personas que lo habían amado incondicionalmente. ¿Sabes qué, Alejandro?, dijo con una voz más firme de la que había tenido durante toda la conversación. Tienes razón en algo. Ya no somos las mismas personas que éramos hace 16 años. La diferencia es que yo sigo teniendo corazón. Salió de la oficina cerrando la puerta con suavidad, pero por dentro sentía como si hubiera explotado una bomba que había destruido completamente la vida que conocía. El viaje en elevador hasta la planta baja se sintió eterno. Carmen observaba los números descendentes en la pantalla digital y no podía evitar pensar que cada piso que bajaba la alejaba más de la vida privilegiada que había conocido durante los últimos años y la acercaba a una realidad incierta y aterradora. Cuando finalmente salió del edificio corporativo, la brillante luz del sol de Guadalajara la golpeó como una ironía cruel. Era un hermoso día de octubre, con el cielo despejado y una temperatura perfecta, pero Carmen se sentía como si estuviera caminando a través de una tormenta devastadora. Se subió a su auto, un BMW último modelo que Alejandro le había comprado el año anterior por su cumpleaños, y se quedó sentada en el estacionamiento durante varios minutos, incapaz de arrancar el motor. Por primera vez en 16 años, no sabía hacia dónde dirigirse. No podía regresar a casa todavía. Los niños llegarían de la escuela en unas horas, y no estaba preparada para enfrentar sus preguntas o para fingir que todo estaba normal. Tampoco podía llamar a su mejor amiga Rosa, porque sabía que si empezaba a hablar del tema, se desmoronaría completamente. Finalmente arrancó el auto y comenzó a manejar sin rumbo fijo por las calles de Guadalajara. Pasó por el centro histórico donde ella y Alejandro habían tenido su primera cita, por el pequeño restaurante donde él le había propuesto matrimonio, por la iglesia donde se habían casado en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Cada lugar le recordaba una versión diferente de su vida, una versión donde creía en los cuentos de hadas y en el amor para toda la vida. Esa mujer ingenua e ilusionada se sentía ahora como una extraña. Mientras conducía, Carmen comenzó a hacer un inventario mental de su situación. No tenía ahorros propios porque Alejandro manejaba todas las finanzas familiares. No tenía propiedades a su nombre. Su última experiencia laboral había sido hacía 16 años antes de casarse. No había terminado su carrera universitaria. No tenía contactos profesionales que pudieran ayudarla a conseguir un trabajo decente. Por otro lado, tenía 3 hijos que dependían completamente de ella para su estabilidad emocional, y un exmarido que aparentemente estaba dispuesto a usar todos sus recursos para destruirla si no aceptaba sus términos. La realidad de su vulnerabilidad la golpeó con toda su fuerza. Alejandro tenía razón. En términos legales y económicos, ella era completamente indefensa. Pero mientras manejaba por las calles familiares de la ciudad que la había visto crecer, Carmen comenzó a recordar algo que había olvidado durante todos esos años de matrimonio. Antes de conocer a Alejandro, ella había sido una mujer fuerte e independiente. Había trabajado desde los 18 años para ayudar a mantener a su familia. Había estudiado por las noches mientras trabajaba de día. Había enfrentado las dificultades económicas con creatividad y determinación. Esa mujer seguía existiendo en algún lugar dentro de ella, y tal vez era momento de volver a encontrarla.
Carmen estacionó el auto frente a una pequeña cafetería en la colonia americana y entró a pedir un café. Necesitaba pensar con claridad, y necesitaba hacerlo en un lugar que no estuviera lleno de recuerdos de su matrimonio. Mientras esperaba su orden, sacó su teléfono celular y comenzó a buscar información sobre abogados especialistas en divorcios. No tenía idea de cómo pagaría los honorarios legales, pero sabía que no podía enfrentar esta situación sola. Una de las primeras búsquedas que apareció la llamó especialmente la atención. Licenciada Victoria Sandoval, especialista en Derecho Familiar y Defensa de Derechos de la Mujer. Carmen leyó los comentarios y testimonios en la página web de la abogada. Historia tras historia de mujeres que habían estado en situaciones similares a la suya. Mujeres que habían logrado defender sus derechos y los de sus hijos contra esposos poderosos y abogados despiadados. Por primera vez desde que había salido de la oficina de Alejandro, Carmen sintió una pequeña chispa de esperanza. Marcó el número de la licenciada Sandoval, y cuando la recepcionista contestó, Carmen respiró profundo y dijo: «Buenos días. Necesito hacer una cita urgente con la licenciada Sandoval. Es para un caso de divorcio, y creo que va a ser una batalla muy difícil». La oficina de la licenciada Victoria Sandoval estaba ubicada en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Guadalajara, muy diferente al moderno rascacielos corporativo donde trabajaba Alejandro. Carmen subió las escaleras de cantera rosa hasta el segundo piso, notando cómo cada paso resonaba en el silencio del pasillo lleno de historia. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Guadalajara de principios del siglo XX, y Carmen no pudo evitar pensar que tal vez esas imágenes representaban una época donde las mujeres tenían aún menos derechos que ahora. La recepción era pequeña pero acogedora, con muebles de madera clara y plantas que daban vida al espacio. Una joven de unos 25 años, vestida de manera profesional pero no ostentosa, la recibió con una sonrisa genuina. «Señora Morales, la licenciada Sandoval la está esperando. Por favor, pase por aquí». Carmen había pasado toda la noche sin dormir, dándole vueltas en la cabeza a la conversación con Alejandro. Había llegado a casa y había tenido que fingir normalidad frente a sus hijos durante la cena, respondiendo sus preguntas sobre el día con sonrisas forzadas, mientras por dentro se sentía completamente destrozada. Sofía, su hija mayor, había notado algo extraño y le había preguntado si se sentía bien, pero Carmen había logrado desviar la conversación hacia los exámenes finales que se acercaban. Después de acostar a los niños, se había sentado en la sala de su casa, la casa que según Alejandro tendría que dejar pronto, y había pasado horas investigando sobre el divorcio en México, sobre los derechos de las mujeres, sobre custodia de menores. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que su situación era mucho más precaria de lo que había imaginado inicialmente. La puerta del despacho se abrió y apareció la licenciada Victoria Sandoval. Carmen se sorprendió al ver que era una mujer más joven de lo que había esperado, de unos 40 años, con cabello castaño recogido en un moño elegante pero funcional, vestida con un traje azul marino impecable. Lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, inteligentes, determinados, pero también cálidos y comprensivos. «Señora Morales, es un gusto conocerla». Victoria extendió su mano con firmeza. «Por favor, tome asiento y platíqueme qué la trae a mi oficina». El despacho de Victoria era profesional pero personal. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificaciones, pero también había fotografías familiares y algunos libros que claramente no eran solo de consulta legal. Carmen se sintió inmediatamente más cómoda que en la oficina intimidante de Alejandro. «Licenciada, mi esposo me pidió el divorcio ayer», comenzó Carmen, su voz todavía temblorosa. «Pero no es solo eso. Creo que ha estado planeando esto durante mucho tiempo y quiere dejarme sin nada». Victoria tomó una libreta y una pluma, pero mantuvo su atención completamente enfocada en Carmen. «Cuénteme todo desde el principio. No se preocupe por el tiempo, tengo toda la mañana disponible para usted». Carmen comenzó a relatar su historia, desde el día que conoció a Alejandro hasta la conversación devastadora del día anterior. Conforme hablaba, notó cómo Victoria tomaba notas precisas, pero también cómo su expresión se iba endureciendo gradualmente.
Señora Morales, dijo Victoria cuando Carmen terminó de hablar. Desafortunadamente su caso no es único. He visto docenas de situaciones similares. Empresarios exitosos que deciden que sus esposas ya no son adecuadas para su nuevo estatus social y usan su poder económico para intimidarlas durante el proceso de divorcio. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer?, preguntó Carmen sintiendo cómo se desplomaban las pequeñas esperanzas que había logrado construir. Al contrario, Victoria se inclinó hacia adelante. Hay mucho que podemos hacer, pero necesito que entienda que va a ser una batalla intensa. Su esposo claramente ha estado preparándose para esto, pero eso no significa que vaya a ganar. Victoria abrió una carpeta y comenzó a sacar documentos. Primero hablemos de sus derechos. En México, el matrimonio se considera una sociedad conyugal, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges, independientemente de quién los haya pagado técnicamente. Carmen sintió un rayo de esperanza. ¿Eso incluye las propiedades y la empresa? Exactamente. La casa donde viven, las propiedades de inversión, los autos, e incluso una parte de la empresa si se puede demostrar que su crecimiento ocurrió durante el matrimonio y que usted contribuyó a ese crecimiento de alguna manera. Pero Alejandro dice que yo no contribuí económicamente. Señora Morales, Victoria la interrumpió gentilmente. Criar a 3 hijos y manejar un hogar no es no contribuir. Es trabajo no remunerado que permitió que su esposo se enfocara completamente en construir su empresa. Además, usted me contó que trabajó directamente en el negocio durante los primeros años. Eso es contribución directa. Carmen comenzó a sentir algo que no había experimentado desde que salió de la oficina de Alejandro. Esperanza. Ahora, sobre la custodia de los niños, continuó Victoria. Su esposo está tratando de intimidarla con amenazas que probablemente no puede cumplir. Para quitarle la custodia a una madre, tendría que demostrar que usted representa un peligro real para el bienestar de sus hijos. Tomar ansiolíticos recetados por un médico no constituye un peligro, y las llamadas emocionales a su esposo cuando él cancelaba compromisos familiares tampoco. Pero ¿qué pasa si contrata a abogados más caros y poderosos que nosotros? Victoria sonrió por primera vez durante la conversación. Señora Morales, déjeme contarle algo sobre mi carrera. Me especialicé en derecho familiar específicamente para ayudar a mujeres como usted. He enfrentado a los abogados más caros de Guadalajara en docenas de casos y créame, el dinero no siempre gana en los tribunales. La ley y la verdad, sí. Victoria se levantó y caminó hacia una estantería llena de archivadores. Además, tengo algo que su esposo probablemente no esperaba. Una red de profesionales que también se especializan en defender a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Tengo contactos con investigadores privados, contadores especializados en finanzas familiares, psicólogos expertos en custodia de menores. Licenciada, tengo que ser honesta con usted. Carmen la interrumpió. No sé cómo voy a pagar sus honorarios. Alejandro maneja todo el dinero y no tengo ahorros propios. Victoria regresó a su escritorio y miró a Carmen directamente a los ojos. Señora Morales, trabajo con un sistema de honorarios contingentes en casos como el suyo. Eso significa que no me paga nada hasta que ganemos el caso, y entonces mi pago sale de lo que usted recupere en el divorcio. Si no ganamos, usted no me debe nada. Carmen sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Porque he visto demasiadas mujeres perder todo durante divorcios simplemente porque no pudieron pagar una defensa adecuada, respondió Victoria. Y porque creo firmemente que la justicia no debería depender del tamaño de la cuenta bancaria. Victoria tomó un nuevo documento de su carpeta. Ahora necesito que me ayude a entender exactamente qué tipo de patrimonio estamos hablando. ¿Tiene idea del valor aproximado de los bienes de su esposo? Carmen comenzó a hacer un recuento mental. La casa donde vivían en la exclusiva colonia Providencia valía al menos 15 millones de pesos. Alejandro había comprado 2 propiedades de inversión en Puerto Vallarta que costaron 8 millones cada una. Los autos, su BMW, el Mercedes de Alejandro y la camioneta Escalade que usaba los fines de semana, sumaban fácilmente 3 millones más. Pero eso es solo lo personal, agregó Carmen.
La empresa es mucho más grande. El año pasado Alejandro mencionó que había tenido ganancias por más de 50 millones de pesos. Victoria dejó de escribir y levantó la vista. ¿50 millones en ganancias anuales? Sí, e iba a expandirse a Monterrey y Ciudad de México este año. Dijo que esperaba duplicar esas ganancias en los próximos 2 años. Victoria se quedó pensativa durante unos momentos. Señora Morales, estamos hablando de un patrimonio que probablemente supera los 100 millones de pesos. Si usted tiene derecho a la mitad de eso, estamos hablando de una batalla que vale la pena librar con todas nuestras fuerzas. ¿Pero realmente cree que podamos ganar contra alguien tan poderoso? Déjeme contarle sobre un caso que manejé hace 2 años. Victoria se recostó en su silla. Una mujer llamada Patricia había estado casada durante 20 años con un empresario dueño de una cadena de restaurantes. Él la dejó por una mujer más joven y trató de darle una pensión ridícula, argumentando que ella solo era ama de casa. ¿Sabe qué descubrimos durante la investigación? Carmen negó con la cabeza. Descubrimos que él había estado ocultando ingresos del gobierno durante años, que tenía cuentas bancarias secretas en el extranjero, y que había puesto varias propiedades a nombre de familiares para esconderlas. Al final, no solo Patricia obtuvo la mitad del patrimonio real, sino que su exesposo enfrentó cargos por evasión fiscal. ¿Cree que Alejandro podría estar haciendo algo similar? Es posible. Los empresarios que están dispuestos a mentir y manipular a sus esposas durante un divorcio, frecuentemente, están dispuestos a mentir y manipular en otros aspectos de sus vidas también. Victoria tomó su teléfono y marcó una extensión. Carlos, ¿puedes venir a mi oficina? Tengo un caso nuevo que va a requerir una investigación financiera completa. Unos minutos después entró un hombre de unos 50 años, vestido de manera casual pero profesional. Victoria lo presentó como Carlos Mendoza, contador público e investigador financiero. Carlos se especializa en descubrir activos ocultos en casos de divorcio, explicó Victoria. Ha trabajado conmigo en docenas de casos similares. Carlos se sentó y comenzó a hacer preguntas específicas sobre las finanzas de Alejandro. ¿Dónde tenía sus cuentas bancarias? Si había mencionado inversiones en el extranjero, si había cambiado sus hábitos de gasto recientemente, si había hecho movimientos inusuales de dinero. Una cosa que me llama la atención, dijo Carlos después de escuchar las respuestas de Carmen, es que su esposo le haya propuesto un acuerdo tan rápidamente. Normalmente, cuando un empresario quiere divorciarse, primero trata de mover sus activos para protegerlos, y eso toma tiempo. El hecho de que él ya tenga todo preparado sugiere que ha estado planeando esto durante mucho más tiempo del que usted cree. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que probablemente ya movió dinero a cuentas que usted no conoce, respondió Carlos. Pero también significa que dejó un rastro de papel que podemos seguir. Los movimientos financieros siempre dejan huellas. Victoria asintió. Carlos, quiero que comiences la investigación inmediatamente. Necesito un análisis completo de todos los activos, ingresos y movimientos financieros de los últimos 3 años. ¿3 años? Preguntó Carmen. Si su esposo ha estado planeando esto durante mucho tiempo, probablemente comenzó a mover activos hace años, explicó Victoria. Queremos recuperar todo lo que él haya tratado de esconder. Carlos se levantó para irse, pero antes de salir se dirigió a Carmen. Señora Morales, necesito que me consiga toda la información financiera que pueda. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades, documentos de la empresa, cualquier cosa que tenga acceso. ¿No será eso ilegal? Son documentos familiares a los que usted tiene derecho legal como esposa, aclaró Victoria. Pero debe conseguirlos antes de que su esposo se dé cuenta de que está planeando pelear el divorcio. Después de que Carlos se fue, Victoria continuó explicándole a Carmen los próximos pasos del proceso. Lo primero que vamos a hacer es presentar una medida cautelar para congelar todos los activos familiares. Eso impedirá que su esposo mueva más dinero o venda propiedades antes de que se resuelva el divorcio. ¿Eso no lo va a hacer enojar? Probablemente sí. Victoria sonrió. Pero eso es exactamente lo que queremos. Los hombres como su esposo están acostumbrados a controlar completamente la situación.
Cuando se den cuenta de que usted tiene representación legal competente y que no va a aceptar sus términos, van a cometer errores. Victoria abrió otra carpeta. También vamos a solicitar una pensión alimenticia temporal que sea adecuada para mantener el estilo de vida al que usted y sus hijos están acostumbrados. Su esposo no puede obligarlos a vivir en la pobreza mientras se resuelve el caso. Y sobre la custodia de los niños, vamos a trabajar con una psicóloga especialista en custodia familiar para documentar que usted es una madre completamente competente y que sus hijos tienen una relación estable y saludable con usted. También vamos a demostrar que las amenazas de su esposo son un intento de manipulación emocional sin base legal real. Carmen sintió cómo, por primera vez en 24 horas, comenzaba a creer que tal vez podría salir victoriosa de esta situación. Licenciada, hay algo más que debo contarle, dijo Carmen después de un momento de silencio. Alejandro mencionó que está con su secretaria, Patricia. Ella lleva trabajando con él cerca de 3 años. Los ojos de Victoria se iluminaron con interés. ¿Su esposo le confesó directamente que está teniendo una relación extramarital? Sí, fue muy claro al respecto. Excelente. En México, el adulterio es causal de divorcio necesario, lo que significa que su esposo es legalmente culpable de la disolución del matrimonio. Eso nos da una ventaja significativa en las negociaciones. Victoria comenzó a escribir notas rápidamente. Además, si podemos demostrar que su esposo usó recursos familiares para mantener a su amante, regalos, viajes, dinero, eso constituye dilapidación del patrimonio familiar, lo cual es otra ventaja legal para nosotras. ¿Cómo podríamos demostrar algo así? Ahí es donde entra nuestro investigador privado. Victoria tomó su teléfono nuevamente. Necesitamos documentar la relación, los gastos asociados, cualquier evidencia de que su esposo ha estado usando dinero familiar para beneficiar a su amante. Carmen comenzó a recordar detalles que en su momento le habían parecido insignificantes. Los viajes de negocios cada vez más frecuentes de Alejandro, los cargos extraños en las tarjetas de crédito familiares que él justificaba como gastos de representación, las ocasiones en que llegaba a casa con ropa nueva sin habérsela visto comprar. Creo que puedo conseguir los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, dijo Carmen. Alejandro siempre me daba las que llegaban por correo para que las archivara. Perfecto. Esos documentos van a ser fundamentales para nuestro caso. Victoria miró su reloj y se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi 3 horas. Señora Morales, sé que esto es abrumador, pero quiero que entienda algo muy importante. Usted no está sola en esta batalla. Tengo un equipo completo de profesionales que van a trabajar para proteger sus derechos y los de sus hijos. No sé cómo agradecerle, licenciada. Cuando salí de la oficina de Alejandro ayer, sentí que mi vida había terminado. ¿Su vida anterior terminó?, dijo Victoria con gentileza pero firmeza. Pero eso no significa que su nueva vida vaya a ser peor. Muchas de mis clientas me dicen años después que el divorcio fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque las obligó a redescubrir su propia fuerza e independencia. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana que daba al centro histórico de Guadalajara. Señora Morales, ¿sabe qué es lo que más me molesta de casos como el suyo? Que hombres como su esposo creen que pueden descartar a las mujeres que los amaron y apoyaron durante años como si fueran objetos desechables. Creen que el dinero les da derecho a humillar y manipular. Se giró para mirar a Carmen directamente, pero se equivocan, y mi trabajo es demostrárselo. Carmen se puso de pie, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos ahora mismo. Victoria le entregó una carpeta. Aquí están todos los documentos que necesito que firme para representarla oficialmente. También hay una lista de toda la información financiera que necesito que consiga lo antes posible. ¿Cuánto tiempo cree que tome todo el proceso? Si su esposo decide cooperar y negociar de buena fe, podríamos resolver todo en 6 meses, pero basándome en lo que me ha contado, creo que él va a pelear, así que probablemente estemos hablando de 1 año o más. Carmen sintió un momento de pánico al pensar en 1 año de batalla legal. Sé que parece mucho tiempo, continuó Victoria, pero piénselo así. Después de 16 años de matrimonio,
Un año de lucha para asegurar su futuro y el de sus hijos. Es una inversión que vale la pena hacer. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Cómo le explico esto a mis hijos? Por ahora, continúe con su rutina normal. No le diga nada a su esposo sobre nuestra reunión hasta que tengamos todos los documentos preparados. Queremos que la primera noticia que él tenga de que usted tiene representación legal sea cuando reciba la demanda oficial. Victoria acompañó a Carmen hasta la puerta de la oficina. Una última cosa, señora Morales. Durante los próximos meses, su esposo va a tratar de intimidarla, de hacerla sentir culpable, de convencerla de que está cometiendo un error al pelear. No le crea. Usted tiene derecho a un divorcio justo, y vamos a conseguírselo. Carmen salió de la oficina de Victoria sintiéndose como una persona completamente diferente de la que había entrado 3 horas antes. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se sentía como si tuviera algo de control sobre su situación. Durante el camino de regreso a casa, Carmen comenzó a hacer una lista mental de todos los documentos financieros a los que tenía acceso. Sabía dónde Alejandro guardaba sus estados de cuenta, sus declaraciones de impuestos, los documentos de las propiedades. También sabía las contraseñas de algunas de sus cuentas en línea, porque él se las había dado años atrás, cuando ella ayudaba con la contabilidad de la empresa. Por primera vez en años, Carmen se sintió útil e inteligente. Había pasado tanto tiempo siendo solo la esposa de Alejandro, que había olvidado que ella también era una persona capaz e inteligente por derecho propio. Cuando llegó a casa, los niños ya habían regresado de la escuela. Sofía estaba en su cuarto haciendo tarea. Miguel jugaba videojuegos en la sala, y Renata veía caricaturas. Una escena completamente normal que contrastaba dramáticamente con la revolución que estaba ocurriendo en la vida de Carmen. «¿Cómo te fue hoy, mami?», preguntó Renata sin apartar los ojos de la televisión. «Muy bien, mi amor», respondió Carmen, y por primera vez en días no estaba mintiendo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Carmen se dirigió al estudio de Alejandro. Él todavía no había llegado a casa. Últimamente era raro que llegara antes de las 11 de la noche, así que tenía tiempo suficiente para comenzar a reunir la información que Victoria necesitaba. Mientras fotocopiaba documentos y tomaba fotos de estados de cuenta con su teléfono, Carmen se sintió como una espía en su propia casa, pero también se sintió empoderada. Por primera vez en meses, estaba tomando acción para controlar su propio destino. Cuando terminó, había reunido suficiente información financiera para llenar una caja completa. Estados de cuenta de los últimos 3 años, declaraciones de impuestos, documentos de propiedades, contratos de la empresa, pólizas de seguros, inversiones. Todo lo que Victoria y Carlos podrían necesitar para construir un caso sólido. A las 11:30, Carmen escuchó el auto de Alejandro en la entrada. Rápidamente guardó todos los documentos originales en su lugar y se fue a acostar, fingiendo estar dormida cuando él entró al cuarto. Alejandro se acostó sin decir una palabra, probablemente asumiendo que Carmen estaba demasiado devastada por su conversación del día anterior como para hablar. No tenía idea de que su esposa acababa de dar el primer paso para cambiar completamente el equilibrio de poder en su relación. Mientras yacía en la oscuridad, Carmen pensó en todo lo que había aprendido ese día. Su matrimonio realmente había terminado, pero su vida estaba apenas comenzando, y esta vez ella iba a tener control sobre su propio futuro. Por primera vez en años, Carmen Morales se durmió sintiéndose poderosa. 3 semanas habían pasado desde la reunión inicial con Victoria Sandoval, y Carmen había logrado mantener una fachada de normalidad que la sorprendía incluso a ella misma. Cada mañana despertaba, preparaba el desayuno para sus hijos, los llevaba a la escuela, y regresaba a casa para continuar con la meticulosa recopilación de evidencias que Victoria le había solicitado. Por las tardes, cuando Alejandro llegaba cada vez más tarde y con excusas cada vez más elaboradas, Carmen fingía estar viendo televisión o leyendo, cuando en realidad estaba revisando cada documento financiero que había conseguido fotografiar en secreto. El trabajo de investigación la había llevado a descubrir aspectos de las finanzas familiares que nunca había conocido. Alejandro no solo había estado ocultando la verdadera magnitud de su riqueza,
sino que había estado moviendo dinero sistemáticamente durante los últimos 2 años, mucho antes de pedirle el divorcio. Carmen había encontrado transferencias millonarias a cuentas que no reconocía, inversiones en propiedades que estaban a nombre de su hermano menor, y gastos extravagantes que claramente no eran para beneficio de la familia. Esa mañana de martes, Carmen tenía una cita crucial con Victoria y todo su equipo. Habían terminado la investigación preliminar y era momento de planear la estrategia de ataque. Carmen se vistió con más cuidado de lo usual. Un traje azul marino que había comprado años atrás para acompañar a Alejandro a eventos empresariales, pero que ahora se sentía como su armadura de guerra. Cuando llegó a la oficina de Victoria, se sorprendió al encontrar no solo a la abogada, sino también a Carlos Mendoza y a una mujer que no había conocido antes. Una investigadora privada llamada Elena Vargas, especialista en casos de infidelidad y ocultación de activos. «Buenos días, señora Morales». Victoria la recibió con una sonrisa que irradiaba confianza. «Tenemos noticias muy interesantes que compartir con usted». La mesa de la sala de juntas estaba cubierta de documentos, fotografías y varios folders organizados por colores. Carmen se sentó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. «Antes de comenzar», dijo Victoria, «quiero felicitarla por el trabajo extraordinario que hizo recopilando información. Sin esos documentos nunca habríamos podido descubrir lo que vamos a mostrarle». Carlos fue el primero en hablar, abriendo una carpeta llena de análisis financieros. «Señora Morales, su esposo no solo ha estado ocultando activos, sino que ha estado cometiendo fraude fiscal en una escala que ni siquiera nosotros esperábamos. Durante los últimos 3 años, ha reportado ingresos por aproximadamente 30 millones de pesos anuales al SAT, cuando sus ingresos reales han sido de más de 80 millones anuales». Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿80 millones al año? Eso significa que su esposo le debe al gobierno mexicano más de 15 millones de pesos en impuestos no pagados, más multas e intereses, continuó Carlos. Y lo más interesante es que gran parte del dinero no reportado está siendo usado para mantener un estilo de vida paralelo que incluye a su amante. Elena Vargas, la investigadora privada, tomó la palabra mientras abría otra carpeta. «Durante las últimas 3 semanas he estado siguiendo discretamente a su esposo y documentando sus actividades. Los resultados son reveladores». Elena puso sobre la mesa una serie de fotografías que hicieron que Carmen sintiera náuseas y furia al mismo tiempo. Las imágenes mostraban a Alejandro y Patricia en restaurantes caros, entrando y saliendo de hoteles de lujo, abrazándose en el estacionamiento de la empresa, e incluso en lo que parecía ser una casa de playa que Carmen no reconocía. Esta casa de playa en Puerto Vallarta, Elena señaló una de las fotografías, está registrada a nombre de una empresa fantasma que su esposo creó específicamente para ocultar activos. La compró hace 8 meses por 12 millones de pesos, dinero que salió de las cuentas empresariales pero que nunca reportó como ingreso personal. Carmen estudió las fotografías con una mezcla de dolor y determinación creciente. Ver a Alejandro con otra mujer dolía, pero ver la evidencia de cuánto tiempo llevaba planeando su traición la llenaba de una furia fría y calculadora. «¿Cuánto tiempo llevan con esta relación?», preguntó. «Basándome en los registros financieros y mis observaciones», respondió Elena. «Al menos 2 años, posiblemente más. Su esposo ha estado pagando el apartamento de la señorita Patricia, sus tarjetas de crédito, su auto, e incluso le regaló joyas por un valor superior a los 500,000 pesos. Victoria tomó el control de la conversación. «Todo esto nos da una posición legal extremadamente fuerte. Su esposo no solo cometió adulterio, sino que usó patrimonio familiar para mantener a su amante, y además está evadiendo impuestos en una escala que podría resultar en cargos criminales». «¿Cargos criminales?». Carmen se enderezó en su silla. «La evasión fiscal en la escala que estamos viendo puede resultar en hasta 5 años de prisión», explicó Victoria. «Obviamente, nuestro objetivo no es necesariamente enviarlo a la cárcel, sino usar esta información como palanca para conseguir el mejor acuerdo posible para usted y sus hijos». Carlos volvió a intervenir. «Hay más. Hemos identificado al menos 6 propiedades adicionales
que están registradas a nombre de familiares de su esposo, pero que fueron compradas con dinero de las empresas familiares. Un rancho en Tequila, 2 departamentos en Zapopan, una casa en Ajijic y 2 lotes comerciales en el centro de Guadalajara. Carmen hizo un cálculo mental rápido. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? El patrimonio real de su familia supera los 200 millones de pesos, respondió Victoria. Su esposo trataba de convencerla de conformarse con una pensión de 50,000 pesos mensuales, cuando usted tiene derecho legal a la mitad de 200 millones. Por primera vez en semanas, Carmen sintió ganas de reír. La cifra era tan absurda. La diferencia entre lo que Alejandro quería darle y lo que realmente le correspondía era tan enorme que solo podía reírse de la audacia de su esposo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Victoria sonrió con una expresión que Carmen solo podía describir como depredadora. Ahora contraatacamos. Vamos a presentar una demanda de divorcio necesario por adulterio. Vamos a solicitar la mitad de todos los activos reales, incluyendo los que están ocultos, y vamos a pedir una pensión alimenticia temporal de 500,000 pesos mensuales para usted y los niños. ¿500,000 pesos mensuales? Es aproximadamente el 3% de los ingresos reales anuales de su esposo, lo cual es perfectamente razonable para mantener el estilo de vida al que usted y sus hijos están acostumbrados, explicó Carlos. De hecho, es conservador. Elena agregó. También vamos a solicitar que se congelen inmediatamente todas las cuentas bancarias y que se prohíba la venta o transferencia de cualquier propiedad hasta que se resuelva el caso. Victoria se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. Pero aquí es donde la estrategia se vuelve interesante. No vamos a enviar estos documentos directamente a su esposo. Primero, vamos a enviar una copia de toda nuestra evidencia al SAT y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Carmen sintió un momento de pánico. ¿No va a sospechar que fui yo quien les dio la información? Por supuesto que va a sospecharlo, respondió Victoria. Pero para entonces ya va a ser demasiado tarde. Una vez que las autoridades fiscales abran una investigación, él va a estar tan ocupado tratando de evitar la cárcel que va a estar muy motivado a cooperar con nosotras en el divorcio. Carlos asintió. Los empresarios como su esposo pueden soportar perder dinero en un divorcio, pero no pueden arriesgarse a perder su libertad. Una vez que se enfrente a la posibilidad real de cargos criminales, va a querer resolver el caso civil lo más rápido posible. ¿Y si decide vengarse de mí?, preguntó Carmen, recordando las amenazas veladas de Alejandro sobre la custodia de los niños. Elena respondió. Ahí es donde entra mi trabajo continuo. Voy a seguir documentando todas sus actividades. Si él trata de intimidarla o amenazarla, vamos a tener evidencia. Además, Victoria ya preparó una orden de protección temporal que podemos activar inmediatamente si es necesario. Victoria regresó a su asiento. Señora Morales, entiendo que esto pueda parecer abrumador, pero necesito que entienda algo fundamental. Su esposo ha estado librando una guerra contra usted durante años. Él planeó este divorcio meticulosamente, ocultó activos, preparó mentiras sobre su carácter como madre, y esperaba que usted fuera demasiado ingenua o asustada para defenderse. Pero yo no soy ingenua ni estoy asustada, respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Exacto. Y él no esperaba eso. Los hombres como su esposo subestiman sistemáticamente a las mujeres, especialmente a las esposas que han dedicado años a apoyar sus carreras. Creen que somos débiles porque hemos elegido priorizarlos a ellos y a nuestros hijos, pero se equivocan. Elena mostró más fotografías. Hay algo más que necesita ver. Durante mis investigaciones, descubrí que su esposo no solo mantiene a Patricia. También he documentado encuentros con al menos 2 mujeres más durante los últimos 6 meses. Carmen miró las nuevas fotografías sin sorpresa. En cierto modo, descubrir que Alejandro tenía múltiples amantes era menos doloroso que cuando pensaba que Patricia era especial de alguna manera. ¿Eso nos ayuda legalmente? Absolutamente, respondió Victoria. Demuestra un patrón de comportamiento, no un error emocional aislado, y confirma que él ha estado usando dinero familiar para mantener múltiples relaciones extramaritales. Carlos agregó. También hemos calculado exactamente cuánto dinero familiar gastó en estas aventuras amorosas.
Durante los últimos 2 años, aproximadamente 4 millones de pesos en regalos, viajes, departamentos y gastos relacionados con sus amantes. 4 millones de pesos que salieron del patrimonio familiar, enfatizó Victoria. Eso es dilapidación de bienes conyugales, lo cual nos da derecho a exigir compensación adicional. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. La magnitud de la traición de Alejandro superaba todo lo que había imaginado. No solo la había engañado emocionalmente, sino que había estado robando sistemáticamente el futuro financiero de ella y sus hijos para financiar sus aventuras extramaritales. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó finalmente. Los documentos ya están preparados. Victoria levantó una carpeta gruesa. Podemos presentar la demanda mañana mismo. ¿Está lista? Carmen pensó en sus hijos, en los años de sacrificio que había hecho por Alejandro, en todas las veces que había dudado de su propio valor porque él la había hecho sentir inadecuada para su nuevo mundo empresarial. Estoy más que lista. Victoria sonrió. Excelente. Pero antes de proceder, necesitamos hablar sobre lo que va a pasar en los próximos días. Su esposo va a recibir múltiples notificaciones legales casi simultáneamente. La demanda de divorcio, la orden de congelación de activos, la citación del SAT y posiblemente una investigación de la Procuraduría Fiscal. Va a estar furioso, murmuró Carmen. Va a estar aterrorizado, la corrigió Victoria. Y los hombres aterrorizados cometen errores. Probablemente va a tratar de contactarla directamente para negociar. Va a hacer promesas que no puede cumplir. Va a amenazarla. Y posiblemente va a tratar de manipularla emocionalmente, recordándole los buenos tiempos de su matrimonio. Elena asintió. Por eso voy a intensificar la vigilancia. Cualquier contacto que él trate de hacer con usted necesita ser documentado. No debe reunirse con él a solas bajo ninguna circunstancia. ¿Ni siquiera en nuestra propia casa? Especialmente no en su casa, respondió Victoria. Una vez que estos documentos se presenten, él legalmente se convierte en la parte contraria en un litigio. Cualquier conversación entre ustedes puede ser usada como evidencia, y él va a estar buscando maneras de grabar o documentar algo que pueda usar en su contra. Carlos agregó. Además, probablemente va a tratar de acceder a las cuentas bancarias familiares antes de que se congelen oficialmente. Es crucial que usted retire dinero suficiente para sus gastos inmediatos antes de presentar los documentos. Victoria le entregó a Carmen otra carpeta. Aquí están las instrucciones específicas para los próximos días. Mañana por la mañana, antes de que presentemos la demanda, quiero que vaya al banco y retire 100,000 pesos en efectivo de la cuenta familiar. Es dinero al que usted tiene derecho legal y lo va a necesitar para gastos mientras se resuelve la pensión temporal. ¿No va a parecer sospechoso? Al contrario, va a parecer prudente, respondió Victoria. Usted es esposa y madre, tiene gastos legítimos, y tiene derecho a acceder a los fondos familiares. Su esposo ha estado gastando millones en aventuras amorosas. Usted tiene derecho a retirar dinero para gastos domésticos. Elena se levantó para irse. Voy a estar vigilando la casa y la oficina de su esposo durante los próximos días para documentar sus reacciones. Si él trata de acercarse a usted de manera amenazante, lo sabré inmediatamente. Después de que Elena se fue, Victoria y Carlos continuaron explicándole a Carmen los detalles técnicos del proceso legal que estaba a punto de comenzar. Una cosa más importante, dijo Victoria. Sus hijos van a empezar a hacer preguntas muy pronto. Su esposo probablemente va a tratar de hablar con ellos directamente, posiblemente para ponerlos en su contra o para conseguir información sobre lo que usted está haciendo. Carmen sintió una nueva oleada de ansiedad. ¿Cómo protejo a mis hijos de todo esto? Primero, siendo honesta con ellos de manera apropiada para su edad. Sofía tiene 15 años. Es lo suficientemente madura para entender que sus padres se van a divorciar y que va a haber algunos cambios en la familia. Miguel y Renata necesitan menos detalles, pero merecen saber que ustedes dos se aman y que ambos van a seguir siendo sus padres. Carlos agregó. También recomendamos que considere terapia familiar durante este proceso. Tenemos contactos con psicólogos especializados en ayudar a familias durante divorcios difíciles.
¿Y si Alejandro trata de usar a los niños para manipularme? Ahí es donde nuestro caso se vuelve aún más fuerte, respondió Victoria. Cualquier intento de su parte de usar a los menores como peones en el divorcio va a ser documentado y presentado al juez como evidencia de que él no tiene los mejores intereses de los niños en mente. Victoria miró su reloj. Son las 3 de la tarde. Su esposo probablemente va a llegar a casa tarde como siempre. Así que usted tiene tiempo de prepararse mentalmente para lo que viene. Mañana a las 9 de la mañana presentamos todos los documentos. Para las 10 de la mañana él va a haber recibido las notificaciones. Para el mediodía, su mundo va a estar completamente patas arriba. Carmen se puso de pie, sintiendo una mezcla de terror y emoción. ¿Hay alguna posibilidad de que esto salga mal? ¿De que él encuentre una manera de ganar? Victoria la miró directamente a los ojos. Señora Morales, su esposo cometió errores fundamentales. Primero, subestimó su inteligencia y determinación. Segundo, dejó un rastro de papel que documenta años de fraude fiscal y dilapidación de activos. Tercero, confió en abogados que probablemente nunca habían enfrentado un caso con este nivel de evidencia en contra de su cliente. Pero él tiene mucho dinero para contratar mejores abogados. El dinero no puede cambiar los hechos, la interrumpió Victoria. Y los hechos son que él es culpable de adulterio, fraude fiscal, ocultación de activos y dilapidación del patrimonio familiar. Ningún abogado, sin importar cuánto cueste, puede hacer que esos hechos desaparezcan. Carlos asintió. Además, una vez que el SAT abra su investigación, los mejores abogados fiscalistas van a estar ocupados tratando de mantenerlo fuera de la cárcel. Eso va a drenar sus recursos y su atención. Carmen salió de la oficina sintiéndose como un general que acababa de planear una batalla decisiva. Durante el camino a casa, repasó mentalmente todo lo que había aprendido durante la reunión. En unas cuantas horas, la guerra silenciosa que había estado librando iba a convertirse en un conflicto abierto. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Carmen se sentía completamente preparada para la batalla. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Carmen los observó con nuevos ojos. Sofía, concentrada en su tarea de matemáticas, tenía la misma determinación que Carmen había redescubierto en sí misma. Miguel, jugando con su hermana menor, mostraba la misma lealtad familiar que había caracterizado a Carmen durante todos esos años de matrimonio. Y Renata, riéndose mientras construía algo con sus bloques, tenía la misma capacidad de encontrar alegría en medio de las dificultades. Estos eran sus hijos, la razón por la cual había sacrificado tantos años de su propia vida, y ahora eran la razón por la cual iba a luchar con todas sus fuerzas para construir un futuro mejor para todos. Alejandro llegó a casa a las 11:30, como había sido su costumbre durante los últimos meses. Carmen estaba en la sala fingiendo leer una revista, pero en realidad repasando mentalmente los eventos del día siguiente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Alejandro con el mismo tono distraído de siempre. Tranquilo, respondió Carmen. Llevé a los niños a la escuela, fui al supermercado, hice algunas tareas domésticas. Alejandro asintió sin prestar realmente atención y se dirigió directamente al estudio para revisar algunos papeles antes de acostarse. No tenía idea de que su esposa había pasado el día planeando la destrucción completa de la vida, que él creía controlar absolutamente. Mientras Carmen se preparaba para dormir, pensó en todas las mujeres que habían estado en su situación, esposas dedicadas que habían sido traicionadas por hombres que creían que el dinero les daba derecho a descartar a las personas que los habían amado. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez la esposa ingenua iba a ganar. Carmen se durmió esa noche sintiendo algo que no había experimentado en años. La satisfacción de saber que al día siguiente iba a tomar control completo de su propio destino. A las 6 de la mañana del día siguiente, Carmen ya estaba despierta y vestida. Tenía exactamente 3 horas antes de que Victoria presentara los documentos que cambiarían su vida para siempre. Era hora de que la guerra comenzara oficialmente. El sonido del teléfono de Alejandro sonando insistentemente a las 10:15 de la mañana despertó a Carmen de una concentración profunda. Estaba sentada en la cocina,
fingiendo leer el periódico mientras en realidad contaba mentalmente los minutos que habían pasado desde que Victoria había confirmado por mensaje de texto que todos los documentos legales habían sido presentados exitosamente. Los nervios la tenían al borde del colapso, pero también sentía una euforia extraña, como si después de años de estar dormida finalmente hubiera despertado. Alejandro apareció en la cocina con el teléfono en la mano, su rostro mostrando una confusión que rápidamente se transformó en alarma mientras hablaba con quien parecía ser su abogado. «¿Cómo es posible que no me hayas avisado?», gritaba al teléfono. «¿Para qué te pago si no puedes evitar que...?» Su voz se fue apagando conforme se alejaba hacia su estudio, pero Carmen pudo escuchar fragmentos de la conversación que confirmaban que el plan de Victoria estaba funcionando perfectamente. Palabras como congelación de activos, investigación fiscal y demanda de divorcio flotaban por la casa como música para los oídos de Carmen. 10 minutos después, Alejandro regresó a la cocina. Su rostro había pasado de la confusión inicial a una palidez que Carmen nunca le había visto. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía una taza de café. «Carmen», su voz sonaba ronca. «Necesitamos hablar inmediatamente». «Buenos días para ti también», respondió Carmen con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «¿Pasó algo malo?». Alejandro la miró como si fuera la primera vez que realmente la veía. «¿Tú sabías algo sobre esto?». «¿Sobre qué?». Carmen mantuvo su expresión completamente neutra, exactamente como Victoria le había enseñado. «Sobre las demandas legales que acabo de recibir. Sobre la investigación del SAT. Sobre todo este desmadre que aparentemente comenzó esta mañana». Carmen fingió sorpresa. «¿De qué estás hablando? ¿Qué demandas legales?». Alejandro la estudió durante un momento largo, claramente tratando de determinar si ella estaba actuando o si realmente no sabía nada. «Carmen, alguien presentó una demanda de divorcio en mi contra esta mañana. No solo eso, sino que también presentaron una solicitud para congelar todas nuestras cuentas bancarias y propiedades. Y como si eso no fuera suficiente, el SAT aparentemente va a abrir una investigación completa de mis finanzas de los últimos 5 años». «¿El SAT?». Carmen abrió los ojos como platos. «¿Por qué el SAT querría investigarte?». «Esa es exactamente la pregunta que me estoy haciendo». Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, y la única manera de que alguien pudiera haber obtenido la información necesaria para presentar todos estos documentos es si tuviera acceso a nuestros registros financieros privados. Carmen sintió un momento de pánico, pero recordó las palabras de Victoria. «Mantenga la calma, niegue todo, y haga que él sea quien se incrimine a sí mismo». «Alejandro, me estás asustando. ¿Estás diciendo que alguien robó información de nuestra casa?». «No robó, Carmen. Alguien con acceso legal a estos documentos los entregó a abogados y al gobierno. ¿Tú tienes idea de quién podría haber hecho algo así?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una acusación directa. Carmen sabía que este era el momento crucial. Podía confesar y tratar de explicarse, o podía mantener la actuación y obligar a Alejandro a mostrar sus verdaderas cartas. «La única persona con acceso a esos documentos además de ti soy yo», respondió Carmen lentamente. «¿Me estás acusando de algo?». El teléfono de Alejandro volvió a sonar. Contestó con un «¿qué?», agresivo, pero su expresión cambió rápidamente a una de pánico absoluto. «¿Están aquí ahora? ¿En la empresa?». Pausa. «No. No les digas nada. No firmes nada. Voy para allá inmediatamente». Colgó y se giró hacia Carmen. «Los investigadores del SAT están en mi oficina. Están confiscando computadoras y documentos. Carmen, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Tú contrataste abogados?». Carmen decidió que era momento de terminar con la actuación. «Sí», respondió con una voz firme y clara. «Contraté a los mejores abogados que pude encontrar». Alejandro se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Cuándo?». «Con mi inteligencia, que aparentemente subestimaste completamente. En cuanto a cuándo, he estado trabajando en esto desde el día que me pediste el divorcio». La transformación en el rostro de Alejandro fue instantánea. La confusión se convirtió en furia, y por primera vez en 16 años de matrimonio,
Carmen vio una expresión en sus ojos que la asustó genuinamente. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Su voz era peligrosamente baja. ¿Tienes idea de las consecuencias de esto? Tengo una idea perfecta, respondió Carmen poniéndose de pie. Contraté a abogados que me explicaron exactamente cuáles son mis derechos legales y cuánto patrimonio me corresponde como tu esposa. No tienes derecho a nada, explotó Alejandro. Yo construí todo esto. Tú solo estuviste sentada en esta casa durante años sin contribuir en nada. Carmen sintió como toda la ira que había estado acumulando durante semanas finalmente encontraba su salida. ¿Sin contribuir en nada? ¿En serio vas a decir eso? ¿Quién trabajó contigo día y noche durante los primeros años cuando no teníamos dinero para empleados? ¿Quién llevaba la contabilidad cuando no podías pagar un contador? ¿Quién cuidaba a nuestros hijos mientras tú construías tu imperio? ¿Quién mantuvo esta casa funcionando para que tú pudieras concentrarte en hacer dinero? Eso es lo que se supone que hacen las esposas, gritó Alejandro. No es trabajo, es obligación. Carmen se acercó a él, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Bueno, resulta que la ley mexicana no está de acuerdo contigo. Según mis abogados, tengo derecho a la mitad de todo lo que construimos juntos. Y eso incluye mucho más de lo que tú querías darme. Alejandro se rió con amargura. ¿La mitad? Carmen, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Puedo contratar abogados que van a destruir cualquier caso que creas que tienes. Puedo hacer que parezcas una madre incompetente. ¿Puedes qué? Carmen lo interrumpió. ¿Puedes ocultar más dinero del que ya ocultaste? ¿Puedes mentir más al SAT de lo que ya mentiste? ¿Puedes gastar más dinero familiar en tus aventuras amorosas del que ya gastaste? El rostro de Alejandro se puso blanco. ¿De qué hablas? Hablo de Patricia, por supuesto, y de las otras 2 mujeres con las que has estado saliendo durante los últimos meses. Hablo de la casa de playa que compraste en Puerto Vallarta para impresionar a tus noviecitas. Hablo de los 4 millones de pesos que gastaste en regalos y viajes para mujeres que no son tu esposa. Carmen pudo ver el momento exacto en que Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Sus hombros se desplomaron, su rostro perdió toda su arrogancia y por primera vez en la conversación guardó silencio. ¿Cómo? Murmuró. ¿Cómo sé todo eso? Porque contraté investigadores privados, Alejandro. Porque tengo fotografías, documentos bancarios, registros de propiedades y evidencia de todo lo que has estado haciendo durante los últimos años. Carmen fue a la sala y regresó con una carpeta que había estado esperando el momento perfecto para mostrar. ¿Quieres ver las fotografías de ti y Patricia en la casa de playa? ¿O prefieres las de ti y la mujer rubia saliendo del Hotel Presidente? ¿O tal vez las del departamento que le rentas a la jovencita morena que trabaja en contabilidad? Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Carmen observó cómo su rostro cambiaba de página en página, viendo documentada su doble vida de una manera que no dejaba lugar a dudas. Carmen, esto se puede explicar. No necesitas explicarme nada. Carmen cerró la carpeta. Solo necesitas explicárselo al juez, y al SAT, y a tus hijos cuando se enteren de por qué realmente se está divorciando su papá. El teléfono de Alejandro volvió a sonar. Esta vez contestó con una voz derrotada. Sí, ya sé. ¿Qué quieren ahora? Pausa. ¿La Procuraduría también? ¿Hoy? Pausa más larga. Está bien. Voy para allá. Cuando colgó, miró a Carmen con una expresión que mezclaba desesperación y algo que podría haber sido respeto. Tienes idea de que esto va a arruinar todo, ¿verdad? La empresa, las propiedades, todo por lo que he trabajado durante años. Todo por lo que hemos trabajado durante años. Carmen lo corrigió. Y no va a arruinar nada. Va a redistribuir justamente lo que siempre debió haber sido compartido. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Destruirme completamente? Carmen consideró la pregunta seriamente. Quiero lo que siempre quise. Respeto. Quiero que reconozcas que construimos esto juntos. Quiero que nuestros hijos tengan la seguridad financiera que merecen. Y quiero que entiendas que las mujeres no somos objetos desechables que puedes cambiar cuando se te ocurra actualizar tu vida. ¿Y si accedo a darte más de lo que originalmente ofrecí?
¿Podríamos resolver esto sin involucrar al gobierno? Carmen sonrió por primera vez en la conversación. Alejandro, ya es demasiado tarde para eso. El SAT ya tiene la información. La Procuraduría ya está investigando. Los activos ya están congelados. Ya no es solo entre tú y yo. Ahora es entre tú y la ley mexicana. Alejandro salió de la casa sin decir otra palabra, dejando a Carmen sola en la cocina que había sido el centro de su vida doméstica durante tantos años. Carmen se sentó y por primera vez desde que comenzó toda esta batalla, se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de saber que finalmente había tomado control de su propia vida. Su teléfono sonó. Era Victoria. ¿Cómo se tomó las noticias?, preguntó la abogada. Exactamente como usted predijo. Primero confusión, luego furia, luego pánico, y finalmente desesperación. Perfecto. ¿Trató de intimidarla o amenazarla? Intentó, pero no funcionó. Por primera vez en años, no me asusté de él. Excelente. Ahora viene la parte importante. Los próximos días él va a tratar de contactarla constantemente. Va a hacer promesas. Va a suplicar. Va a amenazar. Va a tratar de manipularla emocionalmente. No responda a ningún contacto directo. Todo tiene que pasar por mí. ¿Cómo van las cosas del lado legal? Mejor de lo que esperábamos. El SAT no solo abrió la investigación, sino que ya encontraron discrepancias tan obvias que están considerando cargos criminales inmediatos. La Procuraduría está revisando las cuentas empresariales. Y el juez familiar ya aprobó la congelación de activos y la pensión alimenticia temporal. Carmen sintió una oleada de euforia. ¿Cuánto aprobó de pensión? 600,000 pesos mensuales, más el pago de todas las colegiaturas, gastos médicos y actividades extracurriculares de los niños. También aprobó que usted se quede en la casa familiar hasta que se resuelva el caso definitivamente. Carmen tuvo que sentarse. La cantidad era más de lo que jamás había imaginado posible. ¿600,000 pesos al mes? Es lo que corresponde según los ingresos reales que documentamos. De hecho, el juez comentó que era conservador considerando la magnitud del patrimonio familiar. ¿Y Alejandro ya sabe esto? Su abogado fue notificado hace una hora. Probablemente por eso salió corriendo de la casa. Ahora tiene que encontrar una manera de generar 600,000 pesos mensuales para usted, mientras sus cuentas están congeladas y mientras enfrenta investigaciones criminales. Carmen se rió. Un sonido que no había escuchado de sí misma en meses. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Su esposo va a estar ocupado durante las próximas semanas tratando de evitar la cárcel. Sus abogados van a estar presionándolo para que negocie un acuerdo rápido en el divorcio, para poder concentrarse en el problema criminal. Y nosotras vamos a esperar a que él venga a nosotras con una oferta seria. ¿Cuánto tiempo puede tomar? En casos normales, años. En este caso, con la presión criminal, probablemente semanas. Después de colgar con Victoria, Carmen se dirigió al estudio de Alejandro. Por primera vez en años, entró al espacio que siempre había sido territorio exclusivo de su esposo. Se sentó en su silla ejecutiva de cuero italiano y miró por la ventana hacia el jardín que ella había diseñado y cuidado durante todos esos años. En pocas horas, había pasado de ser la esposa sumisa que Alejandro creía poder descartar fácilmente a ser la mujer que controlaba su destino financiero y legal. Era una transformación tan dramática que casi no podía creerlo. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Morales, habla el licenciado Sebastián Vega, abogado de su esposo. Carmen recordó el nombre. Era el abogado que había preparado los documentos originales de divorcio, que trataban de dejarla prácticamente sin nada. Buenos días, licenciado. ¿En qué puedo ayudarlo? Señora, necesitamos hablar urgentemente sobre la situación legal que se ha desarrollado. Mi cliente está dispuesto a reconsiderar los términos del divorcio. Licenciado, todos los asuntos legales tienen que pasar por mi representante, la licenciada Victoria Sandoval. Señora Morales, por favor, seamos pragmáticos. Esto se está saliendo de control y puede arruinar a toda la familia, incluyendo a sus hijos. Carmen sintió un momento de furia ante el intento de manipulación. Licenciado,
Mis hijos van a estar perfectamente bien. Van a tener seguridad financiera garantizada y van a tener una madre que finalmente se respeta a sí misma. Eso es más de lo que han tenido durante los últimos años. Pero señora, los cargos criminales pueden resultar en prisión para su esposo. ¿Realmente quiere que sus hijos vean a su padre en la cárcel? Licenciado, los cargos criminales son resultado de las acciones de su cliente, no de las mías. Él decidió evadir impuestos. Él decidió ocultar activos. Él decidió cometer adulterio y gastar dinero familiar en aventuras amorosas. Yo solo decidí defenderme legalmente. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Qué necesitaríamos hacer para que usted considere retirar las acusaciones fiscales? Carmen se rió. Licenciado, yo no puedo retirar una investigación del SAT. Una vez que ellos tienen la información sobre evasión fiscal, es un asunto entre su cliente y el gobierno mexicano, no conmigo. Pero usted proporcionó esa información. Proporcioné información sobre el patrimonio familiar al que tengo derecho legal, sí. Si esa información reveló actividades ilegales de su cliente, ese es un problema de él, no mío. Después de colgar, Carmen se sintió más poderosa de lo que se había sentido en toda su vida adulta. Durante años había permitido que otros hombres, primero su padre, luego Alejandro, tomaran todas las decisiones importantes de su vida. Ahora, por primera vez, ella estaba tomando las decisiones que determinarían su futuro. Esa tarde, cuando sus hijos llegaron de la escuela, Carmen había tomado una decisión importante. Era momento de ser honesta con ellos. Reunió a Sofía, Miguel y Renata en la sala y se sentó frente a ellos con una seriedad que inmediatamente captó su atención. Niños, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante. Su papá y yo nos vamos a divorciar. La reacción fue exactamente la que había esperado. Sofía, la mayor, asintió como si ya lo hubiera sospechado. Miguel se veía confundido y un poco asustado. Renata, la más pequeña, comenzó a llorar inmediatamente. ¿Es por culpa nuestra?, preguntó Miguel. Absolutamente no. Carmen se acercó y los abrazó a los tres. Los problemas entre su papá y yo no tienen nada que ver con ustedes. Ustedes son lo mejor que hemos hecho juntos, y ambos los amamos muchísimo. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Sofía. Vamos a seguir viviendo aquí, en nuestra casa. Su papá va a mudarse a otro lugar, pero ustedes van a seguir viéndolo regularmente. ¿Vamos a tener que cambiar de escuela?, preguntó Miguel. No, van a seguir en la misma escuela, con los mismos amigos, con las mismas actividades. Lo único que va a cambiar es que papá y mamá van a vivir en casas separadas. Renata levantó la cara llena de lágrimas. ¿Pero todavía vamos a ser una familia? Carmen sintió que se le rompía el corazón, pero también sintió una determinación renovada. Siempre vamos a ser una familia, mi amor. Solo que va a ser una familia un poco diferente. Y les prometo que voy a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan seguros y amados. Sofía, con la percepción de una adolescente, hizo la pregunta que Carmen había estado temiendo. ¿Papá hizo algo malo? Carmen consideró cuidadosamente su respuesta. Su papá tomó algunas decisiones que lastimaron mucho nuestro matrimonio. Pero eso no cambia el hecho de que él los ama a ustedes y de que siempre va a ser su papá. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en el centro de una tormenta mediática y legal que Carmen no había anticipado completamente. Reporteros acamparon afuera de su casa tratando de conseguir declaraciones sobre el caso del empresario millonario acusado de evasión fiscal. Abogados llamaban constantemente. Investigadores del gobierno aparecían a todas horas con citatorios y documentos. Pero Carmen manejó todo con una calma que la sorprendió. Victoria había contratado seguridad privada para proteger a la familia de la atención mediática y había coordinado con las autoridades para minimizar las disrupciones a la rutina de los niños. Una semana después del inicio de la batalla legal, Carmen recibió una llamada de Victoria que cambiaría todo definitivamente. Señora Morales, tengo noticias extraordinarias. El abogado de su esposo acaba de llamar. Quieren programar una reunión de negociación inmediata. Tan pronto, la investigación del SAT avanzó más rápido de lo que esperábamos. Aparentemente encontraron evidencia de evasión fiscal por más de 20 millones de pesos.
Su esposo está enfrentando la posibilidad real de 5 a 8 años de prisión si esto va a juicio. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y algo que podría haber sido lástima. ¿Qué quieren ofrecer? Eso es lo extraordinario. Están dispuestos a ofrecerle el 70% de todos los activos documentados, custodia completa de los niños con visitas supervisadas para él, y una pensión de por vida de $1.000.000 mensuales. Carmen tuvo que sentarse. ¿El 70%? ¿Eso es legal? Completamente legal. En casos donde se puede probar adulterio y dilapidación de activos, el cónyuge inocente puede recibir más del 50% tradicional. Además, su esposo está desesperado por resolver el caso civil para poder concentrarse en evitar la prisión. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente? Basándome en la evaluación completa que hicimos, estaríamos hablando de aproximadamente 140 millones de pesos en efectivo y propiedades, más la pensión de por vida. Señora Morales, esto la convertiría en una de las mujeres más ricas de Guadalajara. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos tratando de procesar las cifras. Era más dinero del que había soñado posible, más seguridad de la que jamás había imaginado para ella y sus hijos. ¿Hay alguna trampa? Una sola condición. Su esposo quiere que usted firme un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles del caso. No puede hablar públicamente sobre las causas del divorcio o sobre la investigación fiscal. ¿Eso me afecta de alguna manera? En absoluto. De hecho, probablemente es mejor para usted y los niños mantenerse alejados de la atención mediática. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Su esposo quiere firmar el acuerdo esta semana. Mientras más tiempo pase, peor se va a poner su situación legal con el gobierno. Carmen colgó el teléfono y se dirigió al jardín donde había pasado tantas horas durante los años de su matrimonio. El mismo jardín que había diseñado cuando creía que construiría una vida hermosa con Alejandro, que había cuidado mientras él construía su imperio empresarial, que había sido su refugio durante los momentos más difíciles de los últimos años. Ahora, ese jardín representaba algo completamente diferente. Representaba la base sólida desde la cual había lanzado la batalla más importante de su vida. 3 días después, Carmen se encontró sentada en una sala de conferencias elegante en el centro de Guadalajara, rodeada de abogados, contadores y mediadores. Del otro lado de la mesa estaba Alejandro, acompañado por un ejército de representantes legales que no habían podido evitar la debacle de su situación. Alejandro se veía como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Su traje, aunque caro, se veía arrugado. Su rostro mostraba las líneas del estrés y la falta de sueño. Sus ojos, que una vez habían brillado con arrogancia y confianza, ahora mostraban solo desesperación. Victoria había preparado a Carmen para este momento. Él va a tratar de hacer contacto visual con usted. Va a tratar de apelar a los recuerdos sentimentales del matrimonio. Va a intentar hacerla sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones. No caiga en esas manipulaciones. Mantenga la vista en los documentos y recuerde por qué está aquí. El proceso de negociación tomó 6 horas. Los abogados de Alejandro trataron de reducir la oferta en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacían, Victoria simplemente amenazaba con levantarse e irse, recordándoles que mientras más tiempo pasara, peor se pondría la situación criminal de su cliente. Finalmente, a las 7 de la tarde, todos los documentos estaban firmados. Carmen Morales había ganado oficialmente la batalla más importante de su vida. Cuando salió del edificio, Victoria la acompañó hasta su auto. ¿Cómo se siente?, preguntó la abogada. Carmen consideró la pregunta seriamente. Me siento libre. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿Tiene algún arrepentimiento? Ninguno. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. Victoria sonrió. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de casos como este? No es solo el dinero que recuperamos para nuestras clientas. Es ver cómo mujeres que han sido subestimadas y menospreciadas durante años redescubren su propia fuerza. ¿Qué cree que vaya a pasar con Alejandro? Probablemente llegue a un acuerdo con el SAT, pague las multas correspondientes y evite la prisión, pero va a quedar marcado financiera y profesionalmente. Su reputación en los círculos empresariales está arruinada.
Ningún banco serio va a querer hacer negocios con él durante años. Carmen asintió. Y Patricia y las otras mujeres. Probablemente descubran muy pronto que los hombres ricos que cometen fraude fiscal no son tan atractivos como pensaban. Sin dinero para mantenerlas, esas relaciones van a desaparecer rápidamente. Cuando Carmen llegó a casa, sus hijos la estaban esperando en la sala. Había decidido no decirles nada específico sobre las negociaciones hasta que todo estuviera resuelto definitivamente. ¿Cómo fue tu día, mami?, preguntó Renata. Fue un día muy bueno, mi amor. Un día muy, muy bueno. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se sentó en su jardín bajo las estrellas. En unas cuantas semanas, había pasado de ser una esposa dependiente y vulnerable a ser una mujer financieramente independiente con control total sobre su futuro. Pero más importante que el dinero era lo que había redescubierto sobre sí misma, que era inteligente, fuerte, capaz y merecedora de respeto. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Carmen, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito que sepas que siempre te respeté, incluso cuando no lo parecía. Cuidaste bien de nuestra familia. Los niños van a estar mejor contigo. Alejandro. Carmen leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró sin responder. Había pasado demasiados años de su vida preocupándose por lo que Alejandro pensaba, sintiera o necesitara. Ahora era momento de enfocarse en lo que ella pensaba, sentía y necesitaba. Al día siguiente, Carmen despertó sintiéndose como si fuera el primer día del resto de su vida. Tenía planes que hacer, decisiones que tomar y un futuro que construir para ella y sus hijos. Pero primero, iba a hacer algo que no había hecho en años. Iba a tomarse un café tranquilo en su jardín y simplemente disfrutar de la sensación de ser una mujer libre, fuerte e independiente. Por primera vez en 16 años, Carmen Morales era completamente dueña de su propio destino, y se sentía extraordinario. 6 meses después, Carmen estaba sentada en la oficina de la directora del colegio más prestigioso de Guadalajara, firmando documentos para establecer una beca completa para mujeres jóvenes de familias de bajos recursos que quisieran terminar sus estudios universitarios. La beca Carmen Morales para el empoderamiento femenino sería su manera de asegurar que otras mujeres nunca tuvieran que pasar por lo que ella había vivido por falta de educación y recursos. Cuando salió de la oficina, su teléfono sonó. Era Victoria. ¿Cómo va su nueva vida de filántropa?, preguntó la abogada con humor. Extraordinariamente bien. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Alejandro siempre me dijo que no era lo suficientemente sofisticada para su mundo empresarial. Resulta que tenía razón. Yo soy mucho mejor que su mundo empresarial. Victoria se rió. ¿Alguna vez se arrepiente de haber peleado tan duro? Carmen miró hacia el futuro que se extendía frente a ella, lleno de posibilidades que ella misma controlaría. Jamás. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber descubierto antes lo fuerte que realmente soy. Y con esa reflexión, Carmen Morales cerró definitivamente el capítulo de su vida como la esposa sumisa de un hombre que la había subestimado, y abrió el capítulo de su vida como la mujer poderosa e independiente que siempre había tenido el potencial de ser. La guerra había terminado, y ella había ganado mucho más que dinero. Había ganado su libertad, su dignidad, y más importante que todo, se había ganado a sí misma. Y así termina la increíble historia de Carmen Morales. ¿Qué te pareció esta transformación tan poderosa? ¿Pudiste imaginar que Carmen tenía tanta fuerza interior para enfrentar a un esposo tan manipulador? ¿Te sorprendió descubrir la magnitud de las mentiras y fraudes de Alejandro? Queremos conocer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más, y si crees que Carmen hizo lo correcto al luchar por sus derechos. ¿Conoces algún caso similar donde una mujer haya logrado salir victoriosa de una situación tan difícil? Si esta historia de superación, justicia y empoderamiento femenino te mantuvo en suspenso y te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos emocionantes donde la determinación y la inteligencia triunfan sobre la manipulación y el abuso.
Dale like a este video si te gustó ver cómo Carmen pasó de ser una víctima a convertirse en una mujer poderosa e independiente. Y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar lo que nos corresponde. Nos vemos en la próxima historia, donde una vez más veremos que la justicia puede triunfar cuando tenemos el valor de luchar por ella.